tarde, lunes 12 de agosto. Qué alegría que nos estén acompañando en una nueva emisión de NCN Noticias. Yo soy Andrea Sierra y junto con Luisa Tibanta vamos a tener un invitado muy especial para que analicemos un poco la política nacional. Luisa, buenas tardes, ¿cómo ha estado? Hola Andrea, qué gusto saludarte a ti y por supuesto saludar a todos nuestros televidentes que sin falta se conectan con nosotros a esta hora del día. Y lo decíamos, con un invitado muy especial. Han pasado y están sucediendo muchísimas cosas en el Congreso de la República y en términos de política nacional, del panorama nacional, qué mejor que analizarlo con quien está ahí de primera mano. Por eso hoy nos está acompañando el congresista, representante de la Cámara antioqueño, Hernán Cadavid, a quien como siempre es muy grato darle la bienvenida. Representante, ¿cómo ha estado? Buenas tardes. Andrea, gracias. Luisa, muchas gracias y a su audiencia, muchas gracias por invitarme para que tratemos estos temas tan complejos y tan urgentes para el país. Representante, y estamos con usted por un tema urgente que tiene que ver con la elección de quién va a ser el próximo defensor, bueno, en este caso específicamente la próxima defensora nacional. Así es. Y usted tiene una denuncia muy puntual, porque la terna que presentó el presidente de la República, pues hay algo que no termina de cuadrar. ¿Qué pasó? Bueno, Andrea, aquí lo que hemos identificado es que en esa terna de mujeres, que nos parece meritorio que haya una decisión por apuntar al liderazgo político, administrativo de mujeres, detectamos un gran problema y es que una de las ternadas ha sido la cabeza de un colectivo de abogados que se ha dedicado a perseguir al Estado, a las fuerzas militares y a sectores políticos como el que nosotros representamos ante la justicia internacional, y eso no representa garantía para un funcionario del alto nivel nacional que tiene por propósito la defensa de los derechos humanos. Así que eso no se puede volver en una tarea selectiva y nos parece que hacia allá puede caminar el nombre de Yomari Ortegón. En ese sentido le hemos presentado a la opinión pública, a la propia Cámara de Representantes, unas alertas donde decimos, ojo con este perfil que se ha dedicado en su vida profesional a perseguir sectores ideológicamente opuestos. Así que lo consideramos altamente inconveniente y por eso hemos presentado esta alerta. Representante, ¿por qué dice usted que perseguir? ¿Por qué esa palabra en particular? Claro. ¿Qué hechos hay? Uno persigue políticamente por varias vías, o por un matoneo político o por las redes sociales, pero los regímenes han demostrado, como en el de Venezuela y otros casos, que la ruta de persecución es la justicia en algunos casos. Cuando hay sectores de la justicia que se prestan para eso, en este caso, como la señora no encontró receptividad en la justicia nacional a sus tesis jurídicas contra el presidente Uribe, acudió a la justicia de Argentina alegando una teoría de la jurisdicción universal, como quien dice, no, pues como aquí no pasa lo que yo quiero que pase contra él, me voy a Argentina con mis colectivos de abogados a rodearlo y acercarlo jurídicamente. Una persona en esa condición, listo, desarróllela y la confrontaremos, pero no puede pasar a ser la cabeza de la defensa de los derechos humanos en un país como el nuestro, con tanta algidez y con tantos riesgos políticos. Nosotros hablábamos, representantes, ahorita fuera de cámara, antes de comenzar el programa, los méritos que tienen, más allá de esa alerta muy clara y contundente que usted está emitiendo, ¿cuáles son los méritos de estas ternadas para llegar a esa terna para la Defensoría del Pueblo? No, pues ellas tienen unas carreras dentro de unos escenarios jurídicos muy particulares de ellas, especialmente dos personas han estado ligadas a estas plataformas de defensa de derechos humanos que ellos expresan, pero que mucho cuidado, ese colectivo José Alvear Restrepo al cual perteneció una de ellas y es la cabeza de esta señora Ortegón, sobre la cual nosotros estamos haciendo esta denuncia, han dedicado su carrera inclusive a hechos tan graves como la de las falsas víctimas de Mapiripán, una masacre que se presentó en Colombia, efectivamente sucedió, pero sobredimensionaron el número de víctimas, cobraron por esas víctimas en una condena y luego el país se enteró que eran falsas víctimas. Esas personas son las que hoy pretenden ser defensores del pueblo, entonces creo que sentimos que esas carreras, por meritoria que crea el presidente de la República que son, nos debe a nosotros alertar y poner en conocimiento del país y de ustedes los medios de comunicación estas circunstancias. Representante, usted como parte de la oposición, ¿cómo se siente sabiendo que alguien que ha atentado y en sus términos perseguido a la oposición y puntualmente al partido político que usted representa puede llegar a la cabeza de la Defensoría del Pueblo? Pues lo advertimos cuando se iba a presentar el hecho con la terna de la Fiscalía General de la Nación. Hoy el país está encontrando, por lo menos en el tiempo en que va de desarrollo de la fiscal Camargo,
que hay una selectividad en la celeridad de procesos y un apaciguamiento en los términos de otros. El cambio de fiscal en los procesos del hijo del presidente de la República, Gustavo Petro. Quisimos pensar que iba a actuar con neutralidad. A la fecha muestra que no es así. Y pues por supuesto que nos preocupa la cooptación, digamos, paulatina que se va dando de las entidades del Estado, porque nos da mucho temor que las democracias terminen en manos de una revancha ideológica. En este caso, como miembro de oposición, claro que hay una gran alerta. Por supuesto que la Defensora del Pueblo no nos investiga, no tiene sanciones sobre nosotros, pero sí tiene un papel fundamental y es la defensa, la defensoría pública en el país completo, el sistema de defensoría pública, el sistema de alertas tempranas, lo que tiene que ver con toda esa capacidad de llegar en profundidad a las regiones. Eso no puede quedar solamente para quienes piensan ideológicamente parecido a ellos. Son muchos los temas, Luisa. Y nosotros nos tenemos que ir ya a cumplir un compromiso de comerciales, pero para que entendamos el proceso, representante, lo voy a invitar para que cuando regresemos de esta pausa nos explique un poco. Se presenta una terna, ¿a dónde llega? ¿Cuánto tiempo tienen? ¿Y quién elige? Eso después de esa pausa. Ya volvemos. Muchísimas gracias por continuar conectados con nosotros. Luisa, nos íbamos con pregunta. Así es, Andrea. Muchas preguntas tenemos, representante, y aprovechando que usted está acá. De hecho, el exmandatario Álvaro Uribe Vélez en muchos momentos llegó a mencionar que ha sido perseguido, como lo acabo de mencionar usted, política y judicialmente justo por Yomari. Pero ahora sí, la pregunta. Independientemente de todas estas alertas que ella ha venido acumulando a lo largo de este lanzamiento que ella está haciendo en estos momentos, no hay ninguna ley que diga, bueno, definitivamente usted no puede seguir siendo electa, queda a un lado, se exime completamente. No, Luisa, digamos que la acreditación de requisitos es objetiva, los cumple o no los cumple en términos de experiencia, de carrera y de perfil, y de acuerdo a eso el presidente de la República, el que sea, ¿no? En su discrecionalidad dice, de estas personas selecciono mi terna siempre y cuando cumpla con esos requisitos objetivos, que hasta donde entendemos y conocemos, ella los cumple. Ya lo que queda es la valoración dentro del Congreso, dentro de la Cámara de Representantes sobre la conveniencia o inconveniencia de alguna de esas candidaturas. ¿Cuánto tiempo tiene la Cámara para decidir, representante? Pues tenemos 8 días. La terna debe haber llegado el pasado martes, llegó 2 días después el jueves y nos fijan la fecha de elección por disposición legal para el 20 de agosto de cada periodo vencido del año. Debe estar ya electo o electa en este caso la nueva Defensora del Pueblo. Es decir, a nosotros nos han citado un cronograma para escucharlas el miércoles en la plenaria de la Cámara de Representantes y el jueves estaremos emitiendo nuestro voto para concretar esa decisión. O sea que el 1 de septiembre se posesiona realmente. Inmediatamente. Ella, una vez electa, en cuestión de semana y media estará tomando posesión e iniciando funciones. Fuera de cámaras hablamos, representante, pero es que la Cámara de Representantes, valga la cacofonía, tiene una mayoría muy grande del gobierno. ¿Eso va a incidir en la elección? Pues yo esperaría que no. Yo tengo la esperanza que no, que los partidos políticos tradicionales que además le han permitido avanzar en las mociones de censura a los ministros de Defensa y compañía en una situación tan grave, aquí tuvieran capacidad de adquirir independencia a la hora de emitir ese voto. Una cosa son los proyectos de ley, entre otros muchos muy inconvenientes, y otra es la definición de un funcionario que va a estar por 4 años, inclusive más tiempo del vencimiento del periodo presidencial. Es decir, Petro sale y todavía tendrá 2 años más la Defensora del Pueblo, así que uno los invitaría a actuar con más independencia frente a esta decisión y no simplemente a obedecer lo que quiera decirles el gobierno Petro. Ahora, ahí estamos hablando de una de las que es. hace parte de la terna. ¿Cómo se siente usted con las otras 2 candidatas? Pues tenemos que descubrir más su desempeño y sus carreras. Estamos en ese trabajo. Primero porque fue una terna sorpresiva, no han dado todo el tiempo. Segundo, va a ser difícil que ellas puedan hablar con todos los partidos políticos. Nosotros tenemos y queremos escucharlas. También está la opción del voto en blanco. Es decir, si como partido político no nos sentimos representados y decimos ninguna de las 3 nos deja tranquilos, podemos acudir a votar en blanco, es una alternativa. Educación, Nacho político, como la cartilla que había antes.
¿Y qué pasa si gana voto en blanco, representante? Ahí lo que nosotros tenemos comprendido es que tendría que replantearse la terna, porque se entiende que ninguna de las aspirantes tuvo Ok. la aceptación del Pleno de la mayoría de la Cámara de Representantes. De hecho, como dato curioso, después de 30 años es la primera vez que va a haber una mujer Sí. posicionándose como defensora del pueblo. Sí, realmente nosotros destacamos eso, nos parece bien, eso no es un motivo de reproche y vale la oportunidad además, Luisa, para decir, estos pronunciamientos públicos que hacemos sobre las candidaturas evidentemente no tienen que ver porque sea mujer o no, porque ya es una defensa que correcto. nosotros escuchamos. Ah, claro, la señalas porque es mujer, no. Ahora lo hablábamos fuera de cámara. Esto lo estaríamos diciendo si el candidato fuera un hombre con las mismas actuaciones y conductas. Evidentemente, cuando se va a aspirar a un cargo en el sector público, no debe haber una benevolencia por ser mujer u hombre, sino en el sentido de cuáles son sus desempeños y sus actuaciones. Y a propósito de eso, ¿había alguna razón especial por la cual el presidente Gustavo Petro quería que esta vez fueran mujeres? Yo creo que él ha querido darle un énfasis a los perfiles femeninos. Nosotros creemos que eso es importante, pero el fondo es cómo se desempeñan. Correcto. Sucedió, por ejemplo, con los perfiles a la Fiscalía General de la Nación. 3 mujeres se desempeñaron, se presentaron. Queríamos tener la posibilidad de entender si esa mujer se iba a desempeñar objetiva y profesionalmente, pero hoy lo que estamos encontrando es que le han cambiado, por ejemplo, el fiscal de investigación al hijo del presidente de la República. No son buenas señales. Entonces uno quiere que esas oportunidades que tiene la mujer, digamos, se desplieguen de la manera más profesional posible y no condicionadas al gobierno de turno. Representante, abrimos ya la puerta de la Fiscalía. Hablemos un poco de lo que Sí. sucede con la Fiscalía. Usted ya va uno de los casos, el del hijo del presidente. Sí. Pero el expresidente Álvaro Uribe tiene un caso con Fiscalía y también le han hecho cambio de fiscales. Sí, claro. Ustedes, como parte de ese partido político en el que él es, digámoslo, líder natural, Sí. ¿cómo leen esos cambios? Pues la verdad es que la única decisión concreta que ha tenido la fiscal es acusar a Álvaro Uribe. De resto, en los casos de Laura Sarabia, Nicolás Petro, lo que ha pasado en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, excepto la imputación a Sneider Pinilla y a Olmedo López, toda la otra matriz de colaboración y todos los otros pronunciamientos de implicados ni siquiera los han llamado a una versión libre. No hablo siquiera de una imputación, por lo menos a decirle, venga, cuénteme a ver qué fue lo que pasó, ni eso. Así que nosotros sí tenemos un temor por la, digamos, quietud de muchas de esas investigaciones que no son en favor de la oposición, son en favor del país. El país necesita completo entender qué fue lo que allí pasó, sin importar si eres del centro democrático, del liberal o de nada, pero necesitas saber como ciudadano qué pasó con esa corrupción, pues hoy no está avanzando en los términos que uno considera debería estar sucediendo. Antes de irnos a la pausa para comerciales, representante, el país cumple 2 años bajo el mandato del presidente Gustavo Petro. A su lectura, ¿mejoramos o empeoramos? ¿Para el regreso o de una vez? Vámonos para el regreso, quédense conectados, ya volvemos. Nos íbamos con una pregunta, representante. Son 2 años del gobierno de Gustavo Petro. Su lectura, ¿mejoramos? ¿Empeoramos? Yo creo que las cifras indican un empeoramiento de los frentes. Por ejemplo, ellos señalaban las masacres como responsabilidad del gobierno anterior. Solo en el año 2023 fueron 94 masacres en Colombia. Continúa el asesinato de los firmantes de paz, por el contrario, ha aumentado. Entonces, ¿de quién era la culpa de lo que decían en los gobiernos anteriores? En términos económicos, los gremios todos han indicado un frenón de la economía. FENALCO ha mostrado las cifras permanentemente, ha disminuido la inversión extranjera, ha disminuido la inversión interna, lo que tiene, por supuesto, digamos, en un estado de incertidumbre a los mercados del país. Hay anuncios que crean un nerviosismo injustificado e innecesario, como la de las inversiones forzosas, que tendría que llevar un proyecto de ley, pero que son mensajes que el mundo de la inversión dice pare hasta que sepamos aquí qué va a suceder. Se ha frenado, digamos, el mercado laboral en Colombia, pero si uno hablara, por ejemplo, de los frentes de infraestructura, le pudimos hacer un corte de cuentas a cada uno de los proyectos anunciados, digamos, con tanta altisonancia como el tren volador Barranquilla-Buenaventura. Correcto. Ya el gobierno dijo es imposible hacerlo.
Para nuestra región antioqueña, los 5 metrocables en Medellín, imposible cumplirlos. El tren entre Villavicencio y Puerto Gaitán, que replicando la estructura del Tren Maya de México, imposible hacerlo. Pero si hablamos de la región Caribe, que a él también le va allá, los aeropuertos internacionales que le prometió a Ayapel o a la zona Guayú de La Guajira, también en respuestas del propio gobierno que pudimos evidenciar y publicar, y además a las cuales Luis Andrea nos tocó llegar con derechos de petición y con acciones de tutela porque no nos querían contestar, documentalmente el gobierno nos dijo, esto no lo vamos a poder cumplir. Así que en 2 años, año y más que le va a quedar porque va a empezar la campaña presidencial, nosotros vemos la tarea bastante perdida en términos de resultados. ¿A Gustavo Petro le gusta gobernar? No, no le gusta, le da pereza al gobierno, le da pereza la disciplina que implica el gobierno. Solo el año anterior faltó a 86 eventos programados en la propia agenda de la Presidencia de la República. Yo creo que eso no sucede en ninguna parte del mundo. Eso no sucede con un edil de la ciudad de Medellín o un concejal de un municipio o un alcalde del más pequeño municipio de Colombia. No sucede que falte 86 eventos de su propia agenda. Le da pereza, no aparece, no llega, llega tarde, no se justifica. Y los resultados indican, porque alguien me dirá por allá que nos esté viendo, pero él no va a las agendas, pero el resultado del gobierno es óptimo. Pues resulta que el porcentaje o el promedio de ejecución del gobierno nacional y de los ministerios es de apenas el 24%, y hay ministerios como el de vivienda que tienen ejecución del 16%. Se frenó el sector de la construcción. Entonces uno dice, pero entonces ¿cuál es el resultado concreto? Porque uno tiene que plantear esto con un sustento de cifras. Y asimismo, representante, muchos han sido esos sueños incumplidos que trazó al principio el presidente Gustavo Petro, que usted lo mencionaba, el tren elevado de Buenaventura, el Metro Plus de Medellín, asimismo predios para la construcción universitaria. Entonces, el presidente Gustavo Petro, ¿por qué aún sueña con idealizarse nuevamente en una reelección para este 2026? Pues yo creo que ellos tienen un afán por el poder, no por el gobierno. Una cosa es sostener el poder político para incidir en decisiones, incorporar ideologías, hacer nombrar amigos, como lo hablábamos ahora. Otra es el desarrollo de las tareas puntuales de gobierno. Y ellos están determinados a sostener el poder como sea, pero no a ejercer un gobierno, porque desde hace un año viene hablando de la elección de 2026. Ha tenido más de 67 viceministros en 27 viceministerios que existen. ¿Qué tarea puede cumplir un gobierno de esa forma cuando su componente técnico no es capaz de estabilizarlo? En un caso como por ejemplo el INVIMA ha cambiado 5 veces el director, el último le tuvo que rebajar los requisitos para poderlo incorporar. Lo mismo sucedió con la Agencia Nacional de Infraestructura, con el INVIAS y con cuanta entidad revisemos del Estado central, todas tienen una tremenda inestabilidad, no hay capacidad de gobierno ni liderazgo. Entonces, ellos harán lo que sea por sostener el poder político, pero con una tremenda pereza y negligencia a la hora de gobernar y dar resultados concretos. Este fin de semana, representante, y esta semana comienza con muchos anuncios. Usted daba el primero. Inversión forzosa. La figura no es nueva, pero causa alerta. Claro. ¿Su lectura? Pues claro, digamos que la inversión forzosa en un escenario y en un contexto como el que hoy se tiene, de una reducción generalizada de la inversión extranjera y la inversión directa, que cuando le preguntan a los empresarios cuál es el primer factor para, digamos, abstenerse de invertir, hoy dicen la incertidumbre política. No es ni la tasa de cambio, ni la tasa de interés, ni siquiera la inseguridad física, aun cuando debería ser un factor, pero dicen la incertidumbre política. ¿Qué es incertidumbre política? Eso, que uno no sabe qué van a anunciar al otro día, que nos han dicho que también viene una reforma tributaria donde necesitan recaudar 12 billones de pesos, pero ¿de dónde se los van a sacar los colombianos? ¿De dónde más? Cuando hoy hay efectos de la primera reforma tributaria golpeando a la economía y la frenó, y ahora dicen otra reforma, ¿cuál? Entonces, como no hay reglas claras, digamos, algún amigo me dijo alguna vez, me dijo, Hernán, no hay nada más cobarde que un dólar o un peso, para hacer el caso de Colombia. El dinero apenas se entiende que hay un riesgo, se repliega, se guarda, y eso sucede, y replegar el dinero es frenar el consumo, frenar la economía, frenar el empleo, frenar al país. O sea, el plan de reactivación económica va a ser antes un plan de frenón económico. Pero además, Andrea y Luisa, es esto, es que no hemos conocido que los gremios se hayan sentado seriamente a trazar la reactivación económica con el gobierno. No ha habido conversación franca con los gremios.
en ninguna instancia. Por el contrario, lo que hay es desatenciones en los foros, no llegan, no van, o van a golpearlos, digamos, a maltratarlos. ¿Con quién van a recuperar la economía? Con los funcionarios y el Ministerio de la Igualdad y todo eso. Evidentemente es un fracaso. Y economía es un tema, pero seguridad es otro tema. Y estamos en el gobierno de la vida con un paro armado en el Chocó, Sí. con 60 soldados o más que están retenidos en contra de su voluntad, con unos diálogos que no sabemos si van o no van o en qué van. ¿Qué está pasando en términos de seguridad en el país? Es crítica la situación. Nosotros pasamos de tener unas FARC en el 2016 a tener 3 FARC o 4 en el 2024. FARC, las que están en el Congreso, se desmovilizaron, las que están en el Congreso. En gracia de discusión, digamos sí. Luego se abren las FARC de las disidencias de Mordisco, luego las de Marquetalia y luego las de Calarcá. Es decir, que tenemos 4 grupos con los que el gobierno ha determinado negociar de manera separada. Correcto. A cada uno de esos grupos, como al ELN, les otorgaron la condición o el beneficio de cese al fuego bilateral. ¿Eso qué es en la práctica? Yo, ejército, no los ataco a ustedes porque estamos en cese, pero esos grupos sí siguen secuestrando, extorsionando y matando. ¿Qué han hecho? Tienen el país a sus anchas para crecer. Entonces, por ejemplo, cuando asesinaron los 6 militares en Valdivia, que dijeron, no, fue una vulneración al cese al fuego, ¿sí? Y entonces, ¿y qué pasó? Nada, se anota como una vulneración. ¿Y el ejército no los puede atacar? No, pero ellos sí pueden matar al ¿Qué ejército. observadores y garantes tenemos en estos procesos? Naciones Unidas, que además viene a decirnos siempre, y yo, digamos, planteo esta crítica de manera respetuosa pero contundente, no pueden simplemente estar con la justificación de que entonces es la paz y dejen matar a la gente así. Entonces, cuando esos grupos se sienten tan alimentados, crecen a toda velocidad, y esos son los dinamizadores de las bandas de microtráfico en las ciudades, porque el negocio se llama narcotráfico esencialmente y otros, y pues el país está reventado de estructuras delictivas. Hoy, ¿quién pone las condiciones en esas mesas? Esas guerrillas, no el gobierno. Le falta 1 año y medio. Él dijo que resolvía el problema del ELN en 4 años. ¿Dónde está la solución? Nos dejó usted con más preocupaciones e incertidumbres que certezas, pero qué bueno ha sido tenerlo y conversar con usted, Muchas representante Hernán. gracias a ustedes, a la audiencia, por permitirme siempre plantear, digamos, estos hechos de la manera más leal posible con las cifras, con los resultados, y hacer un llamado de atención a la opinión para lo que viene a futuro. No podemos aceptar, en virtud de estos llamados de paz, que nos incorporen una violencia perpetrada en el tiempo. Y con el optimismo, hay que estar optimistas de que las cosas van a mejorar. Claro que sí. Y trabajando cada uno para hacerlo mejor. Luisa, llegamos al final de la misión, pero mañana tenemos más información. Así es, Sandra, estaremos evaluando lo que va a pasar, representante, con todo el tema de la Defensoría del Pueblo y por supuesto mucho más contexto de Antioquia y Colombia, lo que pasa aquí en NCN Meridiano, lo tendremos para ustedes. Ustedes quédense conectados con toda la programación del canal Cosmovisión. Nos vemos a las 5 de la tarde con la primera mesa de opinión de Antioquia. Nos cogió la noche. Feliz tarde.